a raíz de los acontecimientos entre Rusia y Ucrania y el rol del sistema internacional, Naciones Unidas, los organismos, diríamos, y alianzas, de, entre comillas, defensa que se han organizado luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros vemos es que justamente lo que hay es una competencia de relatos y discursos de ambas partes, pero donde no está Jesucristo en el centro, donde no interesa la verdad, sino lo que interesa es la conveniencia. Y entonces simultáneamente se firman acuerdos y tratados, simultáneamente se dota de armamento bélico supuestamente defensivo y simultáneamente se acepta la muerte de los no nacidos, la eutanasia, y simultáneamente se habla de libertad, se habla de igualdad, se habla de derechos humanos. ¿Cómo lo hace el Foro de Naciones Unidas, que no se pronuncia en favor de la vida, pero que sí, entre comillas, quiere evitar las guerras, bajo la supuesta autodeterminación o tratados y acuerdos? Entonces no interesa la relación con Dios. Lo que interesa son meros acuerdos humanos. Dios es utilizado cada vez que convenga, y en esas condiciones nosotros tenemos que preguntarnos si somos libres. Si es que los discursos retóricos en estos foros de los dirigentes políticos de los distintos países y potencias están verdaderamente buscando la libertad y la verdad. Y lo que vemos es simplemente una lucha de posiciones y de trincheras entre los bloques en una reedición de la Guerra Fría por conseguir hegemonía completa y otros, entre comillas, como argumentos defensivos para evitar que todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, luego del colapso de esta entidad materialista y atea, sean incorporadas unas tras otras al Tratado del Atlántico Norte. Y entonces vemos la locuacidad de los medios de comunicación y felizmente con las redes sociales y con Internet podemos nosotros comparar los discursos y preguntar, ¿está Jesucristo reinando? ¿Es el centro? Y si es que es posible encontrar la paz, si es que es posible encontrar la verdad, si es posible encontrar la libertad sin Jesucristo y sin su iglesia. Y simultáneamente estos ataques a la iglesia, esta presión para que la iglesia se acomode al mundo, hacen que algunas personas dentro de la iglesia afirmen que no es necesario evangelizar, que no es necesario bautizar y que se puede tener, entre comillas, una fraternidad sin Jesucristo, sin el Hijo único que se ha hecho primogénito de una multitud de hermanos. Y entonces tenemos que preguntarnos si, como María, estamos guardando su palabra y meditándola en nuestro corazón, o son las voces de este mundo que no conoce a Dios, sus ideologías, sus intereses mezquinos y egoístas, temporales, deshumanizantes, los que buscan que imponerse. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿por qué resulta incómodo el bloque ruso? Y tal vez sea porque a pesar de los ¿cuántos años? Del 17 al 90, 63 años, ¿no? Si no calculo mal, de dominio materialista ateo. Sin embargo, no pudo ser apagada totalmente la fe y la religiosidad de ese pueblo. Y entonces ahora, en esos lugares, se defiende la familia,
se defiende, por lo menos retóricamente, la vida y de alguna manera es un obstáculo para ese proceso de homogenización, de uniformización, además de los intereses económicos mezquinos de los distintos agentes que finalmente están detrás de todas estas conflictos y enfrentamientos, pero que no son parte de ese supuesto sistema democrático, libre, de Estado de Derecho, que controlan los grandes capitales y las grandes empresas transnacionales en un grupo muy pequeño de familias que son los que finalmente constituyen el llamado Estado profundo, no elegido por nadie, pero que manipula a políticos de todos los países, incluidos de los llamados países de primer mundo, y a todos los sistemas, entre comillas, democráticos, a todos los medios de comunicación. Y entonces no podemos decir por eso que estamos en una etapa de verdad y de libertad, según Jesucristo. Diríamos, el lema actual sería, seremos libres si no hay verdad, si no cada uno tiene su verdad. Hace pocos días conversaba con un joven profesional y entonces me decía, con mucho respeto, yo tengo observaciones sobre la fe y sobre la iglesia. Yo le comenté a este joven, pero de repente me puedes mencionar algunas de estas observaciones que tienes y de repente en algo te puedo comentar y ayudar. Y entonces este joven me decía, yo estoy en contra de los dogmas. ¿Y por qué te ofenden los dogmas? ¿En qué te incomoda que haya dogmas? Porque los dogmas lo que hacen es afirmar la verdad. ¿Tú crees que la verdad atenta contra la libertad? ¿Atenta contra la subjetividad? ¿Atenta contra la felicidad? Y justamente les decía a ese joven, esas visiones subjetivistas, individualistas, no son nuevas, son consecuencia de ese proceso de modernización que mencionábamos, citando a Descartes en jueves pasados y que voy a volver a repetir, que plantean esa famosa máxima, pues, de cogito ergo sum, pienso, luego soy. Entonces ya no es el Señor, como le revela a Moisés, yo soy el que soy, sino yo soy sin Dios. Y yo soy sin Dios si es que mi pensamiento filtra y decide qué de la divinidad, qué de la revelación y qué de la iglesia me resulta, entre comillas, aceptable, compatible con mi subjetividad y yo, entre comillas, me pongo por encima de Dios. Pero claro, ignorando que esa subjetividad, que esa autoconciencia, no es algo que uno tiene innato, sino que a través de todo este aparato de propaganda, prácticamente desde que venimos a la existencia somos bombardeados. Muchas veces en el seno de nuestras familias, a veces a través de nuestros propios padres, de los profesores, de los adultos, que con una fe debilitada, sin el encuentro personal con Jesucristo, no pueden ser testigos de la verdad y entonces tienen una vida dividida, como estos seguidores de Lutero, que en la práctica, en el mundo, son ateos, agnósticos, y que reducen su fe a una práctica religiosa cuando acuden a misa, cuando acuden a celebrar los sacramentos, pero que en el día a día no pueden dar razones de su esperanza. Y entonces lo que nos falta es conversión. Simultáneamente, muchas personas que cuando ven los males externos en el mundo, en la iglesia y fuera de la iglesia, llaman a respuestas radicales,
a reacciones sin comprender lo que el mismo Señor nos dice. Primero nosotros, para poder dar testimonio de la verdad, nosotros para ser testigos necesitamos conversión. Pero si la iglesia deja de predicar la conversión, si la iglesia deja de anunciar el evangelio, si la iglesia cree que es más importante, entre comillas, los elementos temporales, pasajeros, desconectados de nuestra dimensión trascendente, de nuestra llamada a esa vida nueva, a ese hombre nuevo, a ese hombre espiritual del que nos hablaba San Pablo en la segunda lectura, y no simplemente al hombre terreno, sino buscar al Señor, que es el Espíritu que da vida, el nuevo Adán, y en María la nueva Eva, la figura más eminente de la iglesia, madre nuestra. Entonces, claro, nosotros, llevados por todo viento de doctrina, por toda la suerte de ideologías y divididos por toda la suerte de controversias que se producen, fabricadas por los poderosos de este mundo en su afán de querer controlar todo, incluso las conciencias de las criaturas humanas, que nos invitan, entre comillas, a ser libres, pero no nos dicen que ellos son los que nos dan el libreto, que ellos son los que plantean sus modelos ideológicos, que controlan el sistema educativo formal e informal, y que quieren que la conciencia de los niños, de los más pequeños, no tenga en los padres un fundamento para que los eduquen en la fe y en la libertad. Y entonces, bajo esos modelos, claro, un joven, un niño, los más vulnerables, pueden creer que la verdad, que el dogma, que Jesucristo son un estorbo. Yo le decía a este joven, el lema de mayo del 68, prohibido prohibir. Y es que el modelo de libertad que se nos propone es ser libre para hacer, entre comillas, lo que a mí me da la gana, lo que, entre comillas, me dice mi autoconciencia, pero una autoconciencia que yo no formo, sino una autoconciencia esclava de los contenidos, de las ideologías, de las mentiras y los engaños que de múltiples maneras se esparcen por el mundo, y a veces las familias y a veces los padres de fe no logran identificar, y que van deformando la conciencia de estos niños y estos jóvenes, que terminan rechazando a Jesucristo, rechazando a la iglesia, rechazando la verdad, creyendo que en su subjetividad, en sus gustos, en sus deseos, en sus engaños, van a encontrar el camino de la felicidad que aspiran. Y por eso es que hace 2 domingos, más específicamente el domingo 6 del tiempo ordinario, el Señor nos hablaba de las bienaventuranzas, que son totalmente contrarias a lo que propone el mundo. El domingo pasado, domingo 7, el Señor nos daba y recordaba el mandamiento del amor. Porque si no amamos y no perdonamos a nuestros enemigos, y eso es lo singular del cristianismo, de Jesucristo, porque eso no lo ha dicho Buda, no lo ha dicho Confucio, no lo ha dicho ningún filósofo, sino solo Jesucristo, nosotros no podremos encontrar el camino de la paz. Jesús, camino a Jerusalén, al llegar a lo alto del monte de los olivos, contempla la ciudad y nos dice el Evangelio según San Lucas, que al ver la ciudad Jesús llora y dice: ay de ti, Jerusalén. Si al menos ahora comprendieras el camino que conduce a la paz. Y entonces todas esas discusiones que nos hablan de la paz, que nos hablan de cómo, entre comillas, construir una civilización, entre comillas, con Estado de Derecho, con el respeto del derecho internacional, de la autodeterminación de los pueblos, pero que tienen la industria bélica, uno de los sectores lucrativos más importantes, y que necesita vender sus productos,
y que simultáneamente a través de esos otros venenos contra los inocentes, envenena a las mujeres, diciéndoles que es su derecho, es su libertad decidir sobre la vida de inocentes, a quienes les quita la condición de personas humanas, a pesar de los avances científicos y tecnológicos que nos dicen todo lo contrario, igual en los inocentes, en los enfermos, en los ancianos, en los que ya no son útiles para este mundo que pasa, y simultáneamente nos quieren hablar de paz, nos quieren hablar de libertad, y nos quieren hablar ya en el colmo del descaro de que no hay verdad, que lo que único que cuenta es mi subjetividad, lo que cuenta para mí. Entonces ya no estamos ni siquiera en la etapa de los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que defendían la verdad contra los sofistas, sino nos hemos retrotraído a la etapa precientífica. Y por eso, queridos hermanos, nuestra fe defiende la verdad. Nuestra fe, la revelación, el Señor, Dios y hombre verdadero, nos dice que la verdad nos hará libres. Y Él es el testigo de la verdad, como le dirá Pilato, porque Él es la verdad. Él es el camino, Él es la vida, como le dirá Tomás en la última cena. Por eso, queridos hermanos, estos temas que pueden parecer un poco ya conocidos, es que este tema es aburrido porque yo ya sé qué significa la verdad los hará libres, o yo creo que tengo mi propia libertad. Nosotros tenemos que saber que los tenemos que tener en nuestro corazón. Pero eso no solo es real si es que yo me aprendo la frase de memoria, sino si yo una y otra vez reflexiono, medito sobre las consecuencias de esta enseñanza de Jesucristo para todas las criaturas humanas y en especial para nosotros que hemos recibido el don de la fe, y examinarnos y cómo eso implica, qué implica eso para mi vida personal, para mi vida familiar, para nuestro país, para la iglesia. Porque si es que yo no tengo claro que la corrupción es un conjunto de pecados, voy a creer que la corrupción se puede resolver simplemente con leyes humanas, se puede resolver con acuerdos políticos, con poderes temporales, y no me doy a dar cuenta que todo pecado es rechazar la verdad, rechazar a Jesucristo, o creer que los bienes temporales, el trabajo, la economía, como planteaban los sucesores de Lutero, que eliminaron todas las leyes contra la usura para la acumulación mezquina y el surgimiento del mercado de capitales y el sistema financiero, sobre texto para dar servicios, pero en realidad para acumular intangibles que hagan que el trabajo humano ya no tenga una relación con la producción, sino simplemente con la especulación. Y eso explica mucho el actual conflicto, porque eso no es independiente de los efectos en relación a la comercialización del gas ruso y en qué moneda se realiza ese comercio, y los intereses de la primera potencia del mundo y sus aliados. Pero sin embargo, esas verdades y esos análisis para entender lo que ocurre en la coyuntura actual no son mencionados por los agentes supuestamente de la libertad de prensa, de la libertad de información, que son los que forman nuestras conciencias, manipulan nuestras pasiones, nuestras emociones y sentimientos, para que nosotros nos polaricemos, no solo en relación a este conflicto, sino a una serie de circunstancias coyunturales
que se producen a lo largo de la historia y se vienen produciendo en los últimos años, y olvidemos que la única manera de encontrar el camino y la verdad y la vida es volver al Señor, es volver a la oración, como nuestra Madre Santísima una y otra vez nos recuerda, como nos dice el Padre en el Tabor, a través de los 3 testigos que el Señor escoge para esa oración. Escuchemos al Señor, porque Él viene a liberar.